se voltea, me agarra el hombro y me dice, lo lograste. Es exactamente lo que tenía en mente. Y yo, bien. Y me dice, y eso me permite darme cuenta que no es lo que quiero. ¿Qué tal, futuros cineastas? Yo soy Plas y bienvenidos a Del Guión al Render, el canal de cineastas para cineastas. En este episodio hablamos con el artista de Foley Álvaro Aparicio, y él ha trabajado en películas como Wick, Locos de Amor 1, 2 y 3, Guerrero, Uña y Pacha y muchísimas otras películas. Así que, pon tus audífonos, chapa lápiz y papel y comenzamos en 3, 2, 1, ¡acción! Para mí, Foley es el arte de recrear todas las acciones sonoras de una película. Son sonidos creados para ese personaje, usando ese vestuario, usando ese material, qué sé yo, en ese estado mental, habiendo o estando en esa posición en ese momento de la película. Es no solamente lectura de material, sino, de cierta manera, nosotros lo llamamos actuar el sonido. Claro. Unos pasos de una persona con miedo no debería sonar igual que alguien seguro, ¿no? Que alguien violento. Entonces, lo genial de Foley es que te permite introducir ese factor humano a los sonidos, ese performance, que no lo vas a encontrar jamás en una librería de sonido, o sea, jamás. Es bonito porque dejas parte de ti, ¿no? en la película. Estás haciendo sonar la película no solamente con acciones, sino de cierta manera con sentimientos, ¿cierto? Claro. Tienes que estar enfocado en lo que sucede en la imagen. Y bueno, para eso necesitas un estudio que esté bien aislado, ¿cierto? Mucha utilería. Podríamos dividir tal vez Foley en 3 categorías grandes, que es ropa, pasos y utilería, que llamamos props, que es todo, si es que el personaje agarra el celular, qué sé yo, claro. Si es que deja la Eso, taza. ¿no? Como que lo cojo. Exacto. Y de ahí lo pongo para acá, para que se grabe Sí. el Foley de mi muñeco. Sí, en realidad el proceso cambia bastante de película a película. Okay. Te voy a decir como que el caso óptimo. Primero, recibir el guión. Recibir el guión te da una oportunidad de entender más o menos de qué va la película, obviamente, hacer una lectura de entender qué momentos tal vez van a ser un poco difíciles, tener un desglose de utilería, ¿no? Tal vez tenemos todo lo que necesitamos, tenemos que hacer una búsqueda de elementos, qué sé yo, complementar algunas cosas, y eso te prepara para el momento que llega el material. La película suele llegar en lo que llamamos rollos, que son divisiones de alrededor de 20 minutos. Se le llama rollo, okay, por la tradición. Yeah, okay. La tradición, sí, pero son clips. Okay. Sí. No necesitamos nosotros realmente más que eso. Y nos llega una referencia del diálogo, una exportada del sonido de edición, que por lo general son todos los micrófonos sonando, un poco un desorden, ¿no? Pero nos sirve de referencia, pero realmente igual nosotros tratamos de cubrir todo. Usamos el sonido directo más que todo para igualar la sincro en ciertas circunstancias que son muy, muy importantes, como por ejemplo algunos pasos marcados que necesitas sincronizarlo exactamente con el directo, porque si no una persona va a sonar como que tiene 4 patas. Claro. A veces en el proceso recibimos la edición de diálogo, que es también el caso óptimo, porque nos permite igualar con una referencia más clara, ¿no? Una vez que tenemos la imagen, lo que hacemos es una sesión de spotting, que es una sesión de Pro Tools, que es el software que usamos para trabajar, y de cierta manera mapeamos todos los sonidos que tenemos que grabar. Entonces ya tenemos un panorama claro de cuánto trabajo nos va a tomar, cuántos pasos hay, qué tipo de materiales necesitamos, etc. Es muy importante invertir ese tiempo para realmente hacerlo rápido. Parece a veces como una pérdida de tiempo, pero es fundamental para poder alcanzar velocidades. Claro. Nosotros somos un equipo de 2 personas, con Vanessa Chukiure. Yo soy el artista Foley, ¿cierto? Yo me encargo de hacer los sonidos dentro del cuarto de Foley, viendo la imagen. Hacemos, como te mencionaba, no solamente igualar el material o la sensación de cómo podría ser ese material, porque a veces las cosas no suenan en la vida real, pero en las películas sí, ¿cierto? Entonces, y Vanessa está a cargo de la grabación de Foley, es decir, está operando acá la computadora Pro Tools. Es un cargo que obviamente tiene también mucha curva de aprendizaje. Un grabador de Foley que va aprendiendo y mejorando y volviendo más complejo su trabajo, suele volverse un mezclador de Foley Mixer. Se le llama así porque en tiempo real puedes ir alterando
las cosas que estás grabando. Entonces aceleras un poco el proceso. Usamos muchas diferentes técnicas de microfonía, ¿cierto? Jugar con el micrófono. Lo genial del Foley es que rompe las reglas, ¿no? Porque el libro, si es que vas a grabar guitarra, tienes algunas formas de que debes micrar y apuntar, estar siempre en axis, o el diálogo, ¿cierto? Nunca quieres salir el diálogo del axis del micrófono. En Foley rompemos todo eso, lo que importa es cómo suena. Si suena muy brilloso, vamos a salir del axis del micrófono y vamos a quitar un poquito ese brillo, ¿no? Al final lo que importa es cómo suena. Tratar de jugar con las distancias del micrófono, jugar con los paneles acústicos. Si queremos que los pasos suenen como exterior, no podemos tener rebote alguno, ¿cierto? Entonces tenemos que matar eso. Entonces es muy de explorar, muy de jugar, ¿no? Otro rol dentro del equipo es el editor de Foley. Nosotros somos humanos, ¿cierto? Por más que tenemos buena sincro, no es perfecta el frame. Siempre tenemos entre 4, 5 frames, 6 frames de fuera de sincro, y tenemos que nosotros ser exactos. Entonces es una nueva pasada de afinar todos esos sonidos. También hacemos un proceso de premezcla, que me faltó mencionar. La premezcla es, con nuestros elementos, acercamos la sonoridad entre ellos para que tengan sentido, ¿cierto? Entonces, es decir, acercamos nuestro sonido para que la mezcla sea mucho más llevadera. O sea, para que obviamente no suene, por ejemplo, la taza muy fuerte y de ahí el timbre muy bajito. Exacto. Y hacemos ciertas propuestas, ¿no? Como por ejemplo, si es que este impacto en el piso es en una iglesia y tengo un poco de tiempo, ¿no? Yo tengo un poco de tiempo y me parece bonito proponer algo, hago una propuesta del sonido tal vez un poco más procesado, qué sé yo, pero nunca reemplazo, nunca doy una opción, sino varias, ¿no? De esa manera, tu trabajo realmente es que el mezclador tenga un proceso cómodo y placentero de mezcla. El mezclador es al final quien decide que suena más fuerte y más bajo, ¿no? Sí, o sea, el mezclador sí decide eso, pero a veces el mezclador es el supervisor general del proyecto, ¿no? Como es, por ejemplo, en el caso de Rosa María, Raúl Astete, pero a veces también el supervisor no es la misma persona que mezcla. A veces las películas que trabajamos, Rosa María supervisa todas las áreas del diseño, pero se lleva la película a mezclar a Chile, por ejemplo, o Argentina. ¿Y eso porque es por Entonces, la sala? Por la sala. El presupuesto te permite llevar la película a hacer una mezcla final en una sala. Se hace acá la premezcla en una sala que también cumple con los requerimientos acústicos, ¿no? Pero en un rango menor. Y es mejor, obviamente, hacer las decisiones finales de detalles de mezcla en un espacio certificado. Una sala certificada significa que te garantiza que se traduzca las decisiones, detalles pequeñitos de sonido en una sala de cine. Siempre y cuando la sala de cine esté bien calibrada, que lamentablemente acá muchas veces no es así, ¿no? Y siempre hay un proceso bacán que es de correcciones o sugerencias. Es parte de mencionar que es parte de tu entrenamiento como postproductor, o encontrarle gusto a equivocarte. Tienes que entender que a veces tu esfuerzo y tus horas por crear un sonido, la gratificación de ese esfuerzo no es siempre escucharlo en la película. Lamentablemente no es así. La gratificación es haber llegado a ese sonido y haberle permitido al director o al mezclador confirmar que tal vez eso no es lo que quería. Manja. ¿No? Sí, eso no, me pasó y fue como que una lección bien bacán con Adrián Saba, de Soñador, que fue un proceso también loquísimo de tiempo, muy, muy apretado. Y me acuerdo que era algo así como que trabajaba de madrugada y al día siguiente nos juntábamos en el estudio de Rosa María con Adrián a revisar todo, ¿no? Porque estábamos como que mezclando, dejando un día. Fue un proceso un poco violento. Y me acuerdo que ya agarrado confianza el segundo día, me parece, Adrián me dijo, llegamos a estas escenas en el hospital, del sueño. Me dice, Álvaro, quiero que esto suene como que estás dentro del cuerpo humano. Quiero sentir la sangre correr en las venas, quiero sentir los líquidos del cuerpo, los órganos. ¿Crees que puedas hacer eso? Por supuesto que sí. Fui a la madrugada y junté diferentes ¿cómo se llama? Cañitas y mangueritas de agua que empujabas el agua y procesabas el sonido. Diferentes cosas que ya ni recuerdo, pero sí recuerdo que me gustó a lo que llegué. Dije, creo que esto está bueno, creo que le va a gustar. Entonces vamos a la presentación, adrenalina siempre, ¿cierto? De que escuchen tu trabajo. Sí, qué bestia, ¿no? Ese momento es loquísimo. Es bonito, sí, es emocionante. Y le escucha y es como que miras el lenguaje corporal de Adrián, es como, claro, ¿qué me quiere decir antes de que me diga?
se voltea, me agarra el hombro y me dice, lo lograste. Es exactamente lo que tenía en mente. Y yo, bien. Y me dice, y eso me permite darme cuenta que no es lo que quiero. Y, ¡wow! ¡Qué loco! ¡Qué genial! ¡Qué situación más bacán! Es como que... Y lo bueno de eso, y la manera como tiene que uno llenarse de alegría, es que él sabe que puede confiar en mí. La siguiente vez que tenga una idea, va a pensar que tal vez sí lo puedo lograr, ¿no? Plasmar lo que tiene en su mente, plasmarlo en sonidos para poder decidir si funciona o no. A veces inviertes mucho tiempo en algo, o no sale en la película, o va muy bajito, o lo cubre la música, qué sé yo, pero no es cuestión de ego, no, la satisfacción de ese trabajo no va por ese lado en lo absoluto. Así que la gente que te quiere hacer alguna pregunta, que quiere saber un poco más de tu chamba, ¿cómo te puede encontrar? Nos llamamos Soundmaker Studio. Nos pueden seguir en Instagram. Tratamos de generar contenido. Es bastante a veces difícil por los tiempos. Es un esfuerzo y una tarea pendiente para mí de meterme en esto porque nunca he sido tanto de redes sociales, pero pueden seguirnos. Prometo que vamos a hacer más videitos. Tú me habías comentado la situación óptima. ¿Cómo es la situación real? Muy pocas veces recibimos el guión antes. Muy pocas veces recibimos el guión antes. Hasta ahí el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias a Álvaro por acompañarnos. Y recuerden que si quieren saber más de la locura de ser un artista de Foley, pueden escuchar el podcast completo en el link de la descripción. No olviden de suscribirse y darle click en la campanita. Eso fue todo por hoy. Yo soy Plas, que sus renders salgan sin falla y conmigo será hasta la próxima semana. Corte y queda.